Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio en nombre de Dios y de la patria a la sesión extraordinaria de la Comisión de Salud hoy miércoles 10 de diciembre. Partimos. Hoy está suelta esta campana. Ahí está arreglada. ¿Ah? Muy bien. Señora secretaria, le solicito que dé la cuenta, por favor. Buenos días, presidente. Ha llegado a Secretaría una moción de los honorables senadores señores Chaguán, Flores y Keitel, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad para establecer la obligación de informar el contenido calórico de alimentos preparados que se expenden en los establecimientos que se indican. Y urgencia de discusión inmediata para el proyecto de ley de modernización que vamos a tratar a continuación, que es el boletín 17.375-11. Y finalmente una excusa del ministro del Trabajo para asistir para tratar el presente proyecto que vamos a ver ahora de modernización. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Perdón, presidente, la excusa del ministro Bocardo no tiene que ver con el otro tema de las mutuales, ¿no? Entiendo que es para esta sesión, ¿no? Claro. Eso, y a diferencia del ministro del Trabajo, se comunicó conmigo temprano el ministro Grau señalando que tenía interés en participar en esta sesión. Me imagino que dada la cita que hicimos ayer sobre el numeral 7 del protocolo de acuerdo que tiene que ver con las mutualidades y otras organizaciones. Él manifestó que está en la Comisión de Hacienda en este momento y que pudiendo desocuparse podría venir para acá, lo cual le agradecí el interés del ministro de Hacienda. Muy bien. Vamos a iniciar la tabla, estimados colegas. Agradecemos la presencia del subsecretario de Redes, don Bernardo Martorell. También asisten la doctora María José Letelier, jefa del Departamento de Salud Digital, la señora Cintia Salamanca. ¿Está doña María José? Allá. Doña Cintia Salamanca, la jefa de Oficina de Asuntos Regulatorios del ISP. Ahí está, igual que ayer. Don Manuel Pérez, asesor jurídico, también está. Ex subsecretario. La señora Consuelo Espinosa, ahí está. Don Héctor Alejandro Reyes, jefe del equipo de la Reforma, está por ahí. Y doña Andrea Fernández, asesora del equipo de la Reforma, también. Muy bien, igual que ayer. Muy bien, vamos inicio entonces al punto de tabla. Es el único que tenemos convocado para hoy para poder resolver las indicaciones de los transitorios. Y en ese contexto, entonces, estamos, ¿en qué página? 91 del nuevo. 91 del oficial. Del oficial de Secretaría. El oficial de Secretaría. Y del verde... déjeme ver. Aquí teníamos rechazado. Es la siguiente. 60. Acá está. Parece. Muy bien. En el verde, que se trabajó en la mesa técnica, del 118. Y en el oficial... Página 91 del comparado y comenzamos con las disposiciones transitorias. Muy bien. Señora secretaria, damos inicio, por favor. Ya. Comenzamos en la página 91, como bien dije, con la indicación 58 de los honorables senadores señores Gaona y Chaguán, que es para el artículo primero transitorio. El artículo primero faculta al presidente de la República para que dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, mediante uno más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud, los que también serán suscritos por el Ministerio de Hacienda, establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias.
Y así enumera un conjunto de materias ya en las cuales tiene que entrar a regular. La número 1 dice relación con la fijación de plantas del personal del Servicio de Salud Digital, además de dictar las normas necesarias para adecuar su estructuración y operación de las plantas que fije. Sigue y prosigue el numeral, ya, pero en su parte final dispone que en el ejercicio de esta facultad se podrán crear, suprimir y transformar cargos, que es propio, es una situación propia cuando se crean nuevos organismos. La indicación 58 de los senadores Gaona y Chaguán es para suprimirlo. Ok, tenemos... Todo el artículo 58. Perdón, la indicación de los colegas, como ustedes han escuchado, lo que hace es suprimir el artículo primero transitorio, por lo tanto no se pueden crear nuevos cargos, lo que esta presidencia considera no atendible, por cuanto un nuevo servicio no puede no tener nuevos cargos, ¿no? Sean estos de traspaso o de ingresos nuevos. De tal manera de que debo decir que para la historia fidedigna del trámite, el Ejecutivo no recogió ninguna sugerencia señalada en esta indicación ni parecida y por lo tanto tenemos que votar. Yo no sé si el senador Gaona quiere defender esta indicación. Sí, presidente. Todos hemos sido testigos cómo el aparato público ha ido creciendo últimamente y aquí se trata fundamentalmente por las restricciones de gasto fiscal que tenemos y lo que viene para adelante, se trata de limitar por ley cuántos cargos. No, nosotros no estamos en la idea de que no se creen cargos, pero que no quede como podrá crear, suprimir y transformar cargos a diestra y siniestra como está en la indicación, como está en el texto aprobado. Y lo que nosotros planteamos, y bueno, si no lo vamos a hacer en Hacienda, es precisamente dejar determinado en la ley el número de cargos. No dejar esto a cosa abierta de crear, suprimir, transformar y hacer lo que quieran. Eso es por un tema de austeridad fiscal. Muy bien. Así está la situación. Ya se ha presentado la indicación y debemos votarla. No sé si el Ejecutivo quiere señalar algo. Subsecretario. Aprovechar de saludarlo, presidente, y por su intermedio a los honorables presentes. En la revisión de esta indicación, saludarlo, presidente, y a todos los presentes. En la indicación y el análisis que hicieron en la mesa con los asesores, se acordó que se iba a presentar en la tramitación en la Comisión de Hacienda una limitación a esta facultad y determinar con más especificidad el número de cargos que se van a estar traspasando casi todo de un área a otra. Nacho, dile a la Caro que tenía los lentes puestos, los fue a buscar. Que el resfrío me tiene así. Dado que... Tengo que verme esta cosa, ¿no? Sí. Dado lo que ha expresado el Ejecutivo y como el tema no era en Hacienda en cuanto a dejar especificado cuántos son los cargos y generar los límites correspondientes, yo me abro a retirar esta indicación en la siguiente. Muy bien. Tenemos problemas con... A ver, si estamos en esa, senador Gaona, yo le pediría que evaluara el retiro de la que estamos hoy día discutiendo, 58, la 59 y la 62, porque dicen exactamente lo mismo. Suprimen todos los cargos nuevos. 59, 8, 59, 59, sí, 58, 59, eso es. ¿Estamos? Muy bien. Se retiran entonces 58 y 59. Senador Gaona, esta es una indicación que usted presentó en conjunto con el senador Chaguán. Por lo tanto, necesitamos la... O la votamos, Claro. entonces, ya está. Muy bien. Buen día, don Fidel. Sí, la ponemos las dos, porque son la misma. Sí, son la misma. La votamos.
Claro. Entonces, por economía procesal, vamos a poner en votación las indicaciones 58 y 59. Recogemos la buena voluntad del senador Gaona de retirarla, pero habiendo dos autores no podemos, no estando presente el segundo, por lo tanto se vota, para que quede clarito. Senador Gaona. Senador Castro. Senadora Órdenes. Presidente. En contra. Se rechazan las indicaciones 58 y 59 por 3 votos en contra y una abstención. Muy bien. Vamos a la 60. La indicación 60, por favor, secretaria. La indicación 60 también recae en el artículo primero transitorio, que es del honorable senador señor Flores, para agregar una frase en el numeral 2 de este artículo transitorio que dispone dentro de las materias que debe regular este decreto que debe dictar el presidente de la República, el determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Digital, la cual podrá contemplar un periodo de implementación y uno a contar del cual entrará en operaciones. La indicación 60 dispone o agrega que el plazo para iniciar el periodo de implementación no podrá ser superior a 6 meses. Bien, la indicación, debo decirlo, es inadmisible, no obstante, el Ejecutivo recogió esa indicación, la 60, y la subsume, la absorbe, la asume en la indicación 61, que me gustaría que la leyera. Por lo tanto, con esto se muere en la 61 y en la 60, no sé si hay que votarla o se muere a muerte natural nomás. La 60 la puede declarar La inadmisible. declaramos inadmisible y damos paso Y a la damos otra a con la la explicación de que el 61. gobierno la recogió. Quedamos 6 meses. Si puede leer la 61 entonces. La 61 es de su excelencia el presidente de la República para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración. El plazo para iniciar el periodo de implementación no podrá ser superior a 6 meses. Este plazo se contará desde la publicación en el Diario Oficial del decreto con fuerza de ley o, en caso de ser varios, del último de los decretos señalados en el inciso primero. Muy bien. Tendríamos que votarla. Muy bien. Procedemos a votar. Ah, pero qué bien. Tenemos 2 ministros, un secretario, todo el equipo de salud completo. Sean bienvenidos. Vamos a hacer un acomodo. Vamos a suspender un minuto, mientras tanto acomodamos el espacio. ¿Cómo está bien hecho? Qué miedo esto, Pero, a ver, podemos instalar a la ministra también acá. Nosotros nos podemos apretar también un poquitito para que entre la ministra Lobos. Vamos a reanudar la sesión. Ah, ahí ya tiene espacio la ministra. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a la ministra Macarena Lobos y también al ministro Nicolás Grau. Ya habíamos señalado la buena voluntad de ambos ministros temprano cuando iniciamos esta sesión, a diferencia de otros ministros que han tenido excusas para poder participar. Aquí ha habido voluntad
de iniciativa propia. Les propongo lo siguiente, colegas, y les explico a quienes recién se integran, y el ministro. Estamos votando los artículos transitorios, ya para dar fin a lo que es el proyecto en sí. Estamos a puertas ya de ir cerrando este proyecto de modernización y habíamos suspendido las 3 indicaciones que tenían que ver con la incorporación de otras instituciones sin pasar por la autorización de suceso. Ayer tuvimos una sesión explicativa en donde no estuvo el Ministerio del Trabajo, pero sí estuvo la suceso, ¿no? Les propongo lo siguiente, colegas. Hagamos un alto para no tener al ministro discutiendo a los ministros discutiendo los transitorios, para que ellos puedan explicar lo que ayer fue objeto de conversación, que fue qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tramitar este interés que hay porque FONASA pueda contratar directamente a nuevas instituciones, incluyendo a la FALP, a las mutuales, a Coaniquem y a otras, para poder atender de mejor manera las listas de espera, particularmente y el segundo prestador. Bueno, eso en términos generales, y habíamos señalado que tenemos 2 caminos, o seguirlo tramitando en esta ley o a través de la ley de reajuste. Como no sabíamos cuándo viene la ley de reajuste, habíamos congelado esto esperando la respuesta. Así que quiero hacer un breve espacio para que podamos tratar el tema y después volvemos a retomar los transitorios. Senador Gaona. Quisiera precisar un poco, pues tengo diferencia con lo que usted señala de cuál es mi postura al respecto y la postura de nuestro sector, en el sentido de que evidentemente lo que más se requiere es que tengamos la mayor posibilidad de contratar con el sector privado, independiente de su naturaleza jurídica y todo ello. Y por lo tanto, yo no metería o no incorporaría a todas las instituciones que acabo de nombrar en un solo paquete o en un solo problema. Una cosa es la FALP, Coaniquem, en fin, todas las instituciones sin fines de lucro que funcionan y que se dedican a la salud. Y otra cosa es la mutual, de las mutuales de seguridad, que son instituciones privadas sin fines de lucro, que se dedican a la salud, pero que son financiadas con la ley del seguro de accidente del trabajo. Entonces, ahí donde a mí me preocupa que la suceso no supervigile y no tenga la capacidad de autorizar o no autorizar para que pueda participar una mutual de los procesos licitatorios relacionados con las listas de espera del FONASA. Ese es el punto. Aquí no hay un problema con Coaniquem, ni con FALP, ni con ninguna de las instituciones sin fin de lucro. El problema aquí no es el lucro, el fin de lucro, no ese es el problema. Ese problema es que la mutual tiene un fin específico, que es en la atención de los trabajadores y además se financian con el seguro de accidente del trabajo. Por lo tanto, a mí me parece entonces, que a lo menos la suceso debiera supervigilar que no dejan de cumplir sus tareas y sus funciones para dedicarse a la salud común. Eso es lo primero que me interesa. Y segundo, que creo además que, y vuelvo a insistir, yo no estuve en esa discusión porque estaba en una misión fuera del país, la indicación presentada por la senadora Budanich, si no me equivoco, es completamente inadmisible, porque todas estas son materias de seguridad social. Entonces parece a mí que por secretaría o por votaciones tengamos que estar algo que es evidentemente inadmisible y yo espero que el Ejecutivo se pronuncie al respecto y que se haga las reservas de constitucionalidad que correspondan, sino para hacerlas. Entonces tenemos 2 problemas acá. Primero, la admisibilidad de esta indicación o de lo que usted señala, presidente, y segundo, que son 2 cosas distintas. Las instituciones sin fines de lucro que se dedican a la salud y las mutuales, que también son instituciones sin fines de lucro que se dedican a la salud, pero que se financian con el seguro de accidente del trabajo. Eso para precisar, presidente, las posturas acá, que no se trata de negar la posibilidad de que entren otras instituciones. Yo no tengo ningún problema que entren todas, pero que las mutuales, quiero decir, entren con la autorización de la suceso, porque es lo que corresponde y es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces no veo la necesidad de modificar aquello. Eso, presidente. Muy bien, ayer tuvimos este mismo debate, los puntos fueron marcados. Creo yo que la mayoría de quienes estamos en la comisión opinamos distinto. Creemos que tratándose de resolver listas de espera, tratándose de agilizar la prestación del segundo prestador GES, estábamos hablando en el aire. Se graba igual. Bueno, y eso es. El punto era que teníamos que zanjarlo, así funciona.
teníamos que zanjarlo en esta comisión, de acuerdo a las indicaciones que se han presentado por parte de 3 senadores de esta comisión, que son Órdenes, Chaguán, Bodanovich, Flores. Ya son 3 de esta comisión y un externo, por lo tanto entendemos que es así. Pero requería una buena conversación, una buena y amplia conversación al respecto. Y por otro lado, ya lo habíamos visto en la ley de reajuste. Y ahí el ministro Grau, junto con otras respuestas que fueron muy ágiles, señaló en el numeral 7, que es lo que vamos a conversar ahora, de que se revisaría y eventualmente, si se requiere una ley, sería incorporado en la ley de reajuste. Senador Castro. Gracias, presidente. Para precisar también en el caso de la posición que yo estoy también sustentando. Concurrí al acuerdo de protocolo que se hizo en la ley de presupuesto, que parece razonable y quedó en etapa de estudio para que sea revisado por el Ejecutivo. Comparto la objeción de constitucionalidad respecto a la enmienda de mis colegas, que una cosa es el propósito, que es loable, y otra cosa es el modo, porque esto solo depende de que el Ejecutivo, por ser materia de seguridad social, se allane a tenerlo o no. Tercero, la superintendenta de Seguridad Social concurrió ayer y ella expresó, palabras más, palabras menos, en términos gruesos, que no había desde su cartera una solicitud de las mutuales o una presión o una holgura suficiente como para decir queremos levantar la fiscalización del suceso para objeto de poder hacer más expedito eventualmente el acceso a medicina curativa. Por mi parte hice ver que, así como la historia de la ley 16744 lo establece, esto viene de una enmienda hecha en plena dictadura militar, años 77 y 78, que abre esa ley 16744 a prestaciones excepcionales de medicina curativa. Otra cosa es la historia en que esto finalmente quedó del 90 en adelante objeto de interpretaciones de los sucesos, y por eso no ha habido diversas de ellas, como también hay litigios emprendidos por diversos sindicatos acogidos a la 16744. Vale la pena hablar de, no sé, grandes empresas, Movistar, ENAP y otras, en las cuales trabajadores, beneficiarios de dicha ley 16744, han impugnado que vaya su asegurador a la medicina curativa, por ejemplo. Dos, que mi argumento es que habiendo litigios que se declaró ayer que habían, diversos litigios en tribunales laborales, litigios en el Tribunal de la Libre Competencia, era complejo que el Ejecutivo instalara alguna afirmación que pudiese ser usada por las partes en sede judicial, a partir de una definición legislativa. No es que lo legislativo esté impedido. El legislativo tiene toda la soberanía para establecer lo que estime. El reparo que yo hice es hasta dónde esto puede ser interpretado por las partes en conflicto, ¿verdad?, que vienen hace tiempo ya litigando respecto de esa materia. Y por último, que había que acreditar, y en eso compartíamos con la senadora Órdenes, cuáles son las listas de espera y las capacidades para poder resolver, ya que se explicó que más o menos un 36%, tanto en el mundo de las mutuales como en el mundo de los prestadores públicos y privados, accedían a resolver las listas de espera que se les entregaba. O sea, hay una dificultad de contactabilidad, de acceso a los pacientes, en fin. Por lo tanto, no había una diferencia de uno versus otro sector mutuales, sector público-privado, para poder acceder a ello. Entonces, resumen, yo al menos estoy en una discusión abierta al tema. No tengo una posición a priori, pero entiendo que de adoptarse un camino, que es el que esperamos se resuelva por la vía del acuerdo, del protocolo, en fin, sea un camino que no pase a llevar derechos laborales de quienes están acogidos a esa ley 16744, no afecte la libre competencia de los prestadores que van por listas de espera y permita siempre facilitar el acceso de los pacientes en general. En ese principio yo lo comparto. Pero esto, como tiene regulaciones diferenciadas, de leyes diferenciadas, y tiene además contribuciones de aporte distintos, 0,9% y 7%, hay que ver los temas de utilidades y de efectos económicos que esto tiene también para evitar una distorsión. Esas son las aprehensiones que, por lo menos de mi parte, he planteado antes de escuchar al Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy bien. Senador Chaguán, senadora Órdenes.
En el orden. Sí, señor presidente, nosotros hemos planteado, tuvimos la oportunidad, por su intermedio, de saludar a los ministros que nos acompañan, al ministro de Hacienda, la ministra de la SECPRES, también, por supuesto, a los subsecretarios y asesores que hoy día están presentes. En esa conversación que estuvimos presentes junto con el senador Juan Luis Castro, efectivamente llegamos a un acuerdo que se incluyera en la minuta. La idea es poder usar toda la capacidad ociosa que existe en el Estado para poder hacer frente a las listas, a la resolución de listas de espera. Este es el tema de fondo. Es un tema que tampoco consultamos en un momento ni siquiera con las mutuales, que podrán tener diferencias sobre el tema. Pero ciertamente yo creo que acá hay que buscar todas las fórmulas que nos permitan hacerse cargo de la capacidad instalada. La capacidad ociosa en los propios hospitales, por de pronto. La capacidad ociosa que tienen las mutuales, que también debieran aportar. No estamos hablando ni siquiera de compra de servicios terceros, que también debiera ser una alternativa eventualmente para resolver la lista de espera. Particularmente en una materia en la que yo me siento muy satisfecho de que logramos esa conversación y se aprobó, de lograr un segundo prestador automatizado o automático en las garantías de oportunidad vencidas de cáncer, que eso es muy relevante, muy importante, pero en esta materia yo soy partidario al menos de avanzar para dejar toda la capacidad instalada del Estado para resolver la lista de espera. Entonces yo quisiera ver cómo podemos avanzar. Hay que hablar con la asociación de mutuales para ver si están no disponibles, pero ciertamente yo creo que avanzar en esta materia para mí es una labor o una tarea fundamental. Eso, presidente. Senadora Órdenes, senador Gaona. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar al ministro de Hacienda, a la ministra de SECPRES y al subsecretario de Salud también y al equipo que lo acompaña. A ver, uno de los grandes temas que tenemos en salud son las listas de espera. Este es un tema que hemos arrastrado bastante, que hemos revisado en distintas leyes de presupuesto. Y ahí hemos hecho varias cosas. Desde esta comisión, el sistema de acceso priorizado, al final logramos ese avance en la ley de presupuestos del año anterior, que es los 73.000 millones que hace pocos meses comenzaron a bajar a las regiones. Los gobiernos regionales también están haciendo convenios con eso y además las alianzas público-privadas con clínicas, que al menos yo en la región lo he visto. Entonces, por lo menos hay 4 caminos que yo creo que están mostrando sus resultados. Por lo mismo, soy de la idea de abrir todos los caminos que sean posibles, porque las listas de espera es el gran tema en salud, o al menos uno de los más que tiene mayor urgencia. Y hoy día yo entiendo este acuerdo en el protocolo del presupuesto 2026, que a través del rol de la capacidad ociosa que tienen las mutuales, ocuparla. Y yo entiendo, ya quiero ser también bien clara en esto, para mí el camino es la ley de reajuste y eso es lo que lo que establece el protocolo también. Entonces, veamos qué viabilidad hay, porque es bien acotado el objetivo, es para la reducción de las listas de espera. Entonces, ¿qué rol? No solo la capacidad ociosa, ¿en qué tipo de listas de espera o atención de qué especial? Ahí vemos que pueden cumplir un rol relevante. ¿Qué es lo que se nos dijo también? Que esa es otra conversación, pero eso afecta a las mutuales, al sistema completo, que es la capacidad de gestión de las listas de espera y la calidad del dato y de la información del usuario, porque no los contacta. Entonces, muchas personas salen de las listas de espera porque no los contactaron. Otros porque resolvieron su problemática de salud por sus propios medios, porque 100, 150 días, obviamente que uno va a buscar una solución en otra parte. Entonces, ahí hay otra tarea, pero que no tiene que ver con lo que hablamos, porque ese problema lo enfrentamos en todas las vías de solución que tenemos. Entonces, lo que tenemos que resolver hoy día, y en eso yo al menos creo que yo lo dejaría en la ley de reajuste, porque tampoco conocemos los plazos de las otras leyes que estamos tramitando y creo que también una manera de cumplir rápidamente un compromiso que adoptamos a través del protocolo. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Yo creo que esto es una cuestión que ya ha sido conversada. Estábamos esperando la respuesta del Ejecutivo respecto de cómo avanzamos en la ley de reajuste, porque a ver, para que lo hablemos en buen chileno y clarito, con las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba. Si no tenemos claro el escenario de la ley de reajuste, si el gobierno efectivamente lo va a tratar en una cuestión que a nosotros nos interesa, ya lo dijo la senadora Órdenes, lo dijo el senador Chaguán, bueno, y lo hemos compartido todos. Tenemos que buscar todos los caminos para apurar la resolución de las listas de espera y también
en el caso de las segundas prestaciones, sobre todo cuando viene la modalidad complementaria, vienen más. Están firmando convenios con más de 80 clínicas, decía el director de FONASA. Pero la pregunta es, ¿por qué no podemos hacerlo de la misma manera con grandes hospitales como son los que tienen hoy día la mutualidad revertida en Chile? Termino este comentario solamente en una condición. Mantuvimos las 3 indicaciones en esta comisión a la espera de lo que el gobierno podía confirmar respecto del numeral 7 del protocolo de acuerdo. Si el gobierno se compromete a seguir avanzando, nosotros podríamos pedirle a los autores, aquí habemos 3, habemos 4 de 5, que retiremos esta indicación, terminamos el debate de este proyecto, es mi idea, no sé, tal vez me equivoque, y dejamos todo el debate para la discusión de la ley de reajuste dentro de todas las cosas que se van a poner en la ley de reajuste. Y con eso le damos trámite expedito a este proyecto y esperamos que la ley de reajuste no sea transitorio por un año, que es lo que dura el reajuste, sino que sea ya ley de la República y en ese escenario resolvemos sin tener que hacer todos los trámites en el Congreso Nacional, ¿no? Bueno, dicho esto, yo reitero mi postura personal. Las explicaciones a la ciudadanía les cuesta re harto hacerlo cuando seguimos teniendo listas de espera que no somos capaces de asumir. Entonces echemos mano de todo lo que tengamos y hagamos todos los ajustes para ver cómo lo hacemos, independientemente del problema de la base de datos que ayer la superintendente de la Suceso señaló. O sea, pueden haber montones de esfuerzos, pero si la base de datos está desactualizada, va a costar mucho bajar esos números. Pero en todo caso hay que hacer todos los esfuerzos. Le ofrezco la palabra a los ministros. Ya, ok. Senador Gaona, ministro Grau, ministra Lo, subsecretario de Salud. Solamente para que no queden conceptos ahí en el aire sin aclarar. Que haya capacidad instalada ociosa en las mutuales de seguridad es prueba del éxito del sistema. O prueba también de la sobreinversión que hay en infraestructura y equipamiento. Primero porque efectivamente hay capacidad ociosa porque no hay la cantidad de accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales y que evidentemente es una política pública que lleva años en el país y que ha funcionado y bien y qué bueno por eso. Y segundo porque la tasa de cotización no es de 0,9, el promedio es 1,2. Hoy día el promedio que pagan los empleadores a las mutuales es 1,2, no 0,9. 0,9 es el piso, pero el promedio hoy día que se lleva pagando es del 1,2. Por tanto, lo que uno esperaría es, aquí no está en cuestión el que usemos la capacidad ociosa. El tema es cómo lo vamos a usar, salvaguardando todo lo que acaba de señalar el senador Castro relacionado con la libre competencia, relacionado con el uso de la infraestructura que es financiada con un sistema de seguro de accidentes. Y entonces, en definitiva, esa es la complejidad. O sea, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas conforme a lo que dicta la Constitución y las leyes, por muy loable que sea el propósito. Entonces, por lo tanto, para aclarar eso, es decir, que haya capacidad ociosa, capacidad instalada ociosa de las mutuales es prueba del éxito de su trabajo, sin duda alguna. Y segundo, que probablemente haya que pensar en bajar la tasa. Porque la siniestralidad que hay hoy día en el país, en el mundo laboral, no es la que había hace 50 años. Por lo tanto, uno esperaría que la tasa bajara y que no se le obligue a los empleadores a estar pagando un 0,9 por algo que no están usando. Y además, qué bien que no se estén usando, porque al final lo que yo prefiero como parlamentario, como ciudadano, es que ojalá esas instalaciones no se usen para el propósito que están hechas, porque es para evitar, las mutuales son para evitar accidentes, para prevenir. Esa es la fundamental tarea de las mutuales, no ser una clínica privada que preste servicio. Eso, presidente. Muy bien. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, yo creo que si algo ha quedado claro en estas distintas intervenciones que plantean puntos todos muy relevantes, es que estamos en presencia de un tema que genera debate. Que no es fácil eventualmente llegar a un acuerdo y que además las preocupaciones que existen trascienden a los distintos sectores políticos, yo diría. Esta es una discusión bien pragmática, bien empírica respecto a cuál es el camino a seguir. Lo segundo es que, tal como planteaba el senador Castro por su intermedio, presidente, yo creo que el esfuerzo que hay que hacer acá, y voy a hacer una propuesta al final de mi intervención, es que todos
nos abramos a tener esta conversación empírica y buscar el camino que nos parezca más razonable. ¿Ya? Por supuesto, nuestra presencia acá, y en particular la mía, se debe a que nosotros hicimos un compromiso en el marco de la discusión presupuestaria, que se expresó junto con muchos otros compromisos en un documento. Y ese compromiso, mi resumen, habiendo participado con ustedes en la conversación, que más allá de una fórmula precisa, en el fondo lo que estaba detrás de ese compromiso, que fue una solicitud que inicialmente surgió desde la oposición, de hecho, y que después sumó distintas posturas, es que las mutuales podrían tener un rol mayor y más fluido en responder a las listas de espera. Lo pongo así de abstracto y general porque la forma en la que ese rol mayor y más fluido se expresa es lo que yo creo que está en debate, pero al menos lo que nosotros comprometimos como Ejecutivo y entendimos que era una postura que generaba, que concitaba cierto apoyo, era esta idea general, ¿ya? Y a su vez, y aquí sigo lo que ha dicho el presidente, la senadora Órdenes, también el senador Chaguán, por su intermedio presidente, creo que hay una visión, bueno, creo que también lo decía el senador Castro, pero creo que hay una visión general de que existe una oportunidad de que tengan un rol mayor y que lo que nos debe orientar en nuestra visión no es ni la opinión de las mutuales, ni la opinión de las clínicas, sino que el bien común, ¿ya? Y cómo efectivamente podemos abordar de mejor manera el desafío que tenemos con lista de espera, que yo creo que todos concordamos que es probablemente, o sea, con seguridad está dentro de las 3 prioridades de la ciudadanía, ¿ya? De la forma que uno lo mida, desde conversaciones o temas más cualitativos, anecdóticos, hasta lo que se expresa en distintas informaciones más sistemáticas. Entonces, está ese objetivo, un rol mayor y más fluido de las mutuales. Hay una discusión legítima respecto a si el diseño actual logra ese propósito o no, si logra ser suficientemente fluido o no. En teoría, el hecho de que exista un control previo le quita fluidez. También es cierto que ese control previo en general se ha ejercido de forma positiva, es decir, cuando le han hecho la solicitud, esa solicitud se ha respondido de manera positiva, pero eso no tendría por qué siempre ser así. Existe por lo menos un diseño institucional que eventualmente podría ser menos fluido. El desafío a su vez, y esto lo enfatizaba el senador Gaona, es cómo movernos en una dirección de un rol mayor y más fluido no descuida el rol principal de las mutuales, que tiene que ver, entre otras cosas, con la prevención de los accidentes y tiene que ver además con responder con atención una vez que los accidentes ocurren. ¿Cuál es el compromiso que nosotros podemos hacer? El primer compromiso que podemos hacer es llegar con una propuesta a la ley de reajuste. Esto es relativamente distinto a lo que habíamos dicho en el compromiso, que era un poco más ambiguo, porque acuérdense que el compromiso lo que decía era que íbamos a estudiar esto e incluía la posibilidad de hacer una propuesta en la ley de reajuste en la eventualidad de que esto requiriera un cambio legal. Nosotros creemos que esto es bueno abordarlo en términos legislativos y por tanto podemos hacer ahora un compromiso más específico, que es construir una propuesta para la ley de reajuste. ¿Qué es lo que a mi juicio hay que salvaguardar acá? ¿Qué es lo que hay que discutir empíricamente, como proponía el senador Castro? Es cuál es la mejor manera de manejar el compromiso entre estos dos objetivos. El compromiso de darle más fluidez y permitir que las mutuales, con mayor certeza, puedan participar del desafío de las listas de espera y al mismo tiempo asegurarnos que cumplan su rol primordial. Y aquí hay que discutir distintas opciones, desde la opción de mantener un diseño actual, que es lo que entiendo está planteando el senador Gaona, en el sentido de poner seguir teniendo algún tipo de evaluación ex ante, o también uno se puede mover a una evaluación a posterior y centrar este ejercicio en la fiscalización. Si me permite la analogía, dado la discusión que tuvimos por mucho tiempo, donde también participó la ministra Lobo, asociado a la ley de permisos sectoriales, en parte lo que se hizo en esa ley, que en algunos casos que involucraban poco riesgo, nos movimos más bien a un diseño de evaluación ex post. Es algo que yo creo que tiene sentido estudiarlo en este caso. Ahora, por lo tanto, ese es nuestro compromiso, presentar esto en la ley de reajuste. Ahora, lo último que diría, presidente, es que en atención al debate que esto genera y en atención además a que
la expertise del Senado en esta materia está principalmente en esta comisión. Lo que nosotros les proponemos como Ejecutivo es que la construcción de esta propuesta la trabajemos con sus asesores, de manera bien pragmática, porque si no corremos el riesgo de que nosotros hagamos una presentación en la ley de reajuste y después nos demos cuenta que esa presentación, ya sea porque se cargó para un lado o para el otro, no concita suficiente apoyo, y ustedes saben mejor que nadie que la ley de reajuste es una ley que se discute muy rápido y uno no tiene el tiempo para discutir en profundidad todos los tópicos que allí se tratan, sino que esto es o concita apoyo o no concita y finalmente no se aprueba. Entonces, lo que proponemos en concreto, nosotros por supuesto hemos tenido estas semanas y hemos trabajado mucho internamente en el gobierno, ha participado el equipo del ministro del Trabajo, por supuesto el Ministerio de Salud, y también nosotros desde SESPRE y Hacienda, en nuestro rol más de ver la globalidad de la agenda legislativa, y sabemos de las dificultades que esto genera, porque también hemos tenido, digamos, estos distintos puntos de vista también se han expresado en la conversación al interior del Ejecutivo. Pero creemos que es posible llegar a un acuerdo, presentar eso en el marco de la ley de reajuste, y les proponemos específicamente que trabajemos en conjunto con sus asesores una propuesta. Eso, presidente. Muy bien, me alegra mucho escuchar al ministro nuevamente con esta voluntad de avanzar, tal como se hizo en esa conversación al alero de la ley de presupuesto, donde yo también estuve, senador Chaguán, para aclarar el punto. Bueno, y los compromisos han seguido avanzando y se han cumplido independientemente de cómo se ha hecho, ¿no? Y eso habla bien de la voluntad de los ministros aquí presentes, y manteniendo ese afán, yo acojo absolutamente la propuesta. Antes de proceder a ver cómo vamos a resolver las indicaciones, quiero darle la palabra a la ministra Lobo, al subsecretario, para ver si estamos todos en la misma línea, reiterándole el agradecimiento al ministro Grau. De verdad, no es frecuente que un ministro de Hacienda esté tan preocupado de todos los temas y en el detalle, ¿no? Lo digo por experiencia, ya tengo un par de años estar dando vuelta aquí y cuesta, ¿no? Muchas Ministra. gracias, presidente. Saludar a los integrantes de la Comisión de Salud, a los miembros de la Secretaría, a los equipos, al subsecretario, a los equipos del Ministerio de Salud, a quienes nos acompañan. Bueno, muy breve, porque ratificar lo que ha dicho el ministro, para nosotros es muy importante poder cumplir los compromisos, y en ese sentido creemos que ratificar que la ley de reajuste nos parece que es el instrumento legislativo más idóneo para estos efectos, porque tal como ha quedado de manifiesto en las intervenciones de los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes, este es un tema que requiere un análisis con una acuciosidad muy importante, porque acá tenemos que considerar dos cosas: hacernos cargo, ¿no es cierto?, de una preocupación, como decíamos, transversal de las listas de espera, pero sin desconocer y descuidar el rol específico que tienen las mutuales en el cumplimiento de la ley 17.744, y por tanto tenemos que ver cómo conciliamos finalmente de manera equilibrada esos dos propósitos, habiendo también generado mecanismos que nos permitan darnos cuenta, digamos, cómo determinar esta capacidad ociosa, porque claro, uno dice hay capacidad ociosa, pero hay que determinar cómo se va a precisar, digamos, y cuál es el mecanismo para que efectivamente, como decía el ministro Grau, vamos a determinar esa capacidad ociosa y cuál va a ser el flujo, ¿no es cierto?, de información entre la SUCESO y FONASA para garantizar una accesibilidad a esa capacidad, sin descuidar, como digo, que no es en ningún caso la pretensión del Ejecutivo el rol principal que tienen las mutuales en el cumplimiento de su mandato legal, y que no podría ser de otra manera. Así que nos parece que la forma más adecuada, como decía el ministro Grau por su intermedio, presidente, es generar un equipo de trabajo con los asesores de los parlamentarios de esta comisión, incorporando, ¿no es cierto?, a los equipos de salud, a los equipos de trabajo, la SUCESO, para efectos de llegar con una propuesta consensuada, transversal, robusta, que permita hacerse cargo de estos dos objetivos en la ley de reajuste. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra Lobo. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Agradecer y saludar a la presencia del ministro Grau y de la ministra Lobos, y estamos plenamente de acuerdo con la propuesta que se ha enunciado. Ponemos a disposición los equipos del Ministerio justamente para trabajar en esa mesa que elabore el desarrollo de esa indicación en la ley de reajuste, y también contento porque nos allana el proceso de las indicaciones de este proyecto que estamos en este momento tramitando. Por tanto, vemos que hay una ventaja por ambos lados. Muchas gracias. Sí, nos vamos a quedar solo con los transitorios. Muy bien. Entonces, colegas, si les parece,
No está la senadora Boanovich como para poder retirar esa indicación. Yo siempre... bueno, yo tengo una sola vara. Querido colega, en lo personal tengo una sola vara. Y con esa vara se miden todos. Si actuamos de una manera frente a indicaciones ya votadas, es lo que corresponde hacer, confiando en la palabra de los ministros aquí presentes y el subsecretario también. Vamos a seguir el camino de la ley de reajuste para tratar y discutir este tema. La mesa técnica está trabajando permanentemente. Carolina siempre está en reunión no solamente con los asesores de la y los colegas, sino que también con el Ministerio. En este caso se extiende a las Express y el Ministerio de Hacienda. Así que yo creo que vamos a llegar a un buen puerto. En ese contexto, entonces, vamos a votar. A ver, aquí tenemos un tema, porque primero era la admisibilidad. Entonces yo la declaro inadmisible, estamos todos de acuerdo. A mí me da lo mismo si la rechazan o no en ese estricto rigor, porque el resultado es lo que importa. Así que la declaro inadmisible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se caen las tres indicaciones. Por lo tanto, presidente, se declararían inadmisibles las indicaciones 26, 35 y 46. Sí. ¿Qué dice aquí? Ya. Por esa razón se bajó la... Ya. Muy bien, después le contamos al senador Chaguán qué pasó. Sergio le cuenta. Muy bien, retomamos. Vamos a retomar la votación. Solamente haciendo una previsión. La Secretaría nos acaba de señalar que debemos establecer formalmente que la mesa técnica va a ser agregada, ya no solamente con los asesores nuestros y del Ministerio de Salud, sino que además se incorporan asesores del Ministerio de Hacienda y de las SECPRES, ¿ya? Así que ha establecido una nueva mesa técnica para tratar ese asunto. Muy bien, buena cosa. Vamos a seguir entonces, señora secretaria, con las transitorias. Bueno, el presidente había declarado inadmisible la indicación 60 y se dio lectura a la 61, que es de su excelencia el presidente de la República y que recoge el plazo de implementación de la anterior. Esta indicación dispone que el plazo para iniciar el periodo de implementación no podrá ser superior a 6 meses. Este plazo se contará desde la publicación en el Diario Oficial del decreto con fuerza de ley o, en caso de ser varios, del último de los decretos señalados en el inciso primero. Muy bien, tenemos que votar la indicación del Ejecutivo que recoge la indicación 60. Votamos. ¿Por unanimidad? ¿Les parece? ¿Por unanimidad? ¿Sí? ¿Senadores? ¿Por unanimidad? Muy bien, por unanimidad. Por lo tanto, se declara aprobada la indicación 61 por 5 votos a favor y ninguno en contra. Muy bien. Seguimos. Vamos a la indicación 62 de la página 97 del comparado. Esta indicación también es del presidente de la República, que agrega en el artículo primero transitorio un nuevo numeral. Este nuevo numeral dispone que el personal a honorarios que se traspase al Servicio Nacional de Salud Digital desde el Departamento de Asistencia Remota en Salud de la Subsecretaría de Salud Pública
y desde la Unidad de Gestión Centralizada de Casos y del Departamento de Salud Digital, ambos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, podrán modificar su calidad jurídica de honorarios a suma alzada por la de contrata de acuerdo a la dotación máxima de personal del servicio que se determine según lo dispuesto en el numeral 7 de este artículo y su disponibilidad presupuestaria. Muy bien. Permite pasar entonces de honorario a suma alzada a contrata a los funcionarios hasta la dotación que se indique. Lo que pasa es que después hay varias indicaciones de los senadores Gaona y Chaguán en la misma línea. De tal manera que, en este caso siendo indicación del Ejecutivo, la podemos votar porque dice relación con lo que viene para atrás. Solo decir de que las indicaciones nuestras apuntan precisamente a evitar el aumento excesivo del gasto fiscal. Y cuando se pasan personas de honorarios a contrata, evidentemente lo que uno esperaría con la creación del servicio de salud digital, porque se traspasan funciones que están desarrollándose en otro lugar a este servicio de salud digital, lo que uno esperaría que no se volvieran a llenar otros honorarios. Por eso, en ese sentido van nuestras indicaciones. Ahora, si, como lo dijo el Ejecutivo en su minuto, si esto está limitado y que en la discusión de Hacienda se va a tener claridad respecto de los límites que se ponen a esto, no tenemos ningún problema en proceder de la misma manera como procedimos con las indicaciones anteriores. Muy bien. No sé si el subsecretario me lo reafirma en esta materia. Muy bien. Vamos a votar la 62 porque es en genérico pasar de el personal actualmente honorario que pueda optar a contratar en el nuevo servicio. No estamos hablando de aumento de dotación ni número, estamos hablando de la condición jurídica. Sí, vamos a votar esta indicación y vamos a debatir las otras, que son parlamentarias. Ya, en votación entonces la indicación 62 de Su Excelencia el Presidente de la República. Senador Chaguán. Senador Gaona. Castro González. Senadora Órdenes. Y presidente. A favor. Se aprueba entonces la indicación 62 por 5 votos a favor. Muy bien, por unanimidad. 63. Sí, ahora entramos a la indicación 63 de los honorables senadores señores Gaona y Chaguán, que suprimen en el literal A del artículo del numeral 9, del numeral 8 del artículo primero transitorio, lo siguiente. Este numeral dispone que el uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal al que afecte. Y la letra A señala que no podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Lo que pretende hacer la indicación es sustituir la expresión supresión del cargo por supresión de cargos sin la respectiva creación de cargos. Ofrezco la palabra a los autores. Nosotros creemos... ¿Perdón? Sí. La retira. Muy bien, se retira. Indicación 63, entonces, retirada por sus autores. Luego vamos a la indicación 64, que es del presidente, el senador Flores, que modifica la letra B de este artículo primero, con las limitaciones que dispone, que señala que no podrá significar pérdida de empleo, cesación de funciones, disminución de remuneraciones, ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Aquí la indicación agrega una frase final, en su literal A, primero sustituye la palabra ni por una coma que es una de carácter formal y la letra B agrega entre las expresiones personal traspasado y el punto que le sigue la frase ni pérdida de cualquier otro derecho o beneficio del que goce en la institución de origen. Yo como autor quiero explicarla, porque fue la misma discusión que tuvimos con la creación del Sennafor respecto de que los funcionarios que pasaban de Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo, tenían otros beneficios que no son del común y del corriente de toda la institucionalidad pública. En ese caso había un acceso a bienestar, habían otras condiciones de logros obtenidos por los gremios y que al ser traspasados a Sennafor se perdían. En este caso, por ejemplo,
nosotros creemos que si hay convenios con sala cuna o reconocimiento de ese derecho como beneficio laboral, deberían mantenerse no solamente los por ley. A eso se refiere nuestra indicación para poder agregar cualquier otro derecho o beneficio. Ahora, si el Ejecutivo quiere acotarlo, precisarlo, me parece razonable, pero queríamos dejar eso, porque en los traspasos lo que ocurre es que derechos adquiridos con el tiempo se pierden, ¿no? Senadora Orden, ¿usted había pedido la palabra? No. Senador Gaona, la palabra, y le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, presidente. No, yo solo tengo la duda esto me parece que son atribuciones propias del Ejecutivo. Entonces esta indicación es inadmisible. Por tanto, me gustaría saber si el Ejecutivo acoge esta indicación o no la acoge, porque esto es materia propia de la Administración del Estado. Entonces esta indicación es inadmisible. Así es, yo la tengo marcada inadmisible, mi propia indicación, pero quise hacer el punto porque creo que es razonable y cité lo que ya se hizo con Cernafor. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí, la redacción entendemos el espíritu de la indicación y estamos de acuerdo con ese espíritu, sin perjuicio de que la redacción que presenta es algo problemática porque definir tan ampliamente derechos y beneficios del cual gozan en la institución de origen y que éstas sean traspasadas a la nueva institución puede llevar a beneficios que no corresponden en la nueva institución. Por ejemplo, la obtención de bonos por metas que se cumplen en una institución que no se realizan en la otra institución, esos mismos bonos o metas, u otras asignaciones salariales que son específicas de la institución de origen. Quizás se podría elaborar una redacción que especifique a ciertos tipos de derechos o beneficios de la institución de origen, por ejemplo, la sala cuna u otras que se determinen, pero así, en lo amplio que está planteado, es difícil acoger esta indicación. Les propongo lo siguiente. Este es el primer trámite constitucional. Quedan todavía otros. Yo le pediría al Ejecutivo que se comprometa a revisar esto con los gremios, con su propia estructura, de tal manera de que si hay algún otro beneficio adquirido que sea más que razonable de sostener antes del traspaso, sea considerado e incorporado en los trámites sucesivos, y en ese contexto entonces, con la misma vara, declaro mi indicación inadmisible, entendiendo de que podría el Gobierno entonces revisarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Perdón, ¿para que cierre el subsecretario? Muy bien, ya, muy bien. No, apoyando su punto, porque quizá pudiéramos dejarlo para al final, antes de la última votación, por si el Ejecutivo pudiera revisarlo antes. Si nos apuramos, capaz que cerremos hoy día. Ya. Okay. Salieron las indicaciones de las mutuales, ya le dimos otro camino y capaz que despachemos hoy. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, presidente, con analizarlo con nuestros equipos y con los gremios también, que son las personas que van a ser sujetas de este traspaso, para resguardar los derechos específicos que se podrían añadir a una indicación en una siguiente etapa de la tramitación. Gracias. Muy bien. Buena noticia para los funcionarios. Así entonces se declara inadmisible nuestra indicación. Seguimos. Seguimos con la indicación 65, que es de los senadores señores Gaón y Chaguán, que agregan un nuevo literal del siguiente tenor. Con todo y considerando la absorción del organismo por parte del Servicio Nacional de Salud Digital, no podrá incrementarse el número total de funcionarios públicos contratados en los servicios incorporados al momento de la promulgación de esta ley. Es inadmisible, se declara inadmisible. Muy bien. Seguimos con la indicación 66. Del segundo transitorio. Exacto. Y aquí pasamos al artículo segundo transitorio, que dispone que la primera provisión de cargos del Servicio Nacional de Salud Digital que se establezcan de conformidad al número 3 del artículo anterior se sujetará a las siguientes reglas y enumera distintas directrices sobre el particular. La indicación 66 es de los senadores Gaón y Chaguán para suprimir este artículo segundo transitorio.
El sentido de esto es que Sí, senador Gaona. el sentido de esto, estamos hablando de servicio de salud digital, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cosas innovadoras, estamos hablando de cosas distintas. Autolimitarnos solo a concursos internos, la provisión de los primeros cargos, me parece que es una limitante que se le está entregando al Ejecutivo en esta materia. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que precisamente, independientemente de los acuerdos que puedan tener probablemente con los gremios en esta materia, pero a mí me parece que tiene que ser amplio y abierto, sobre todo porque se trata de materias bastante distintas a las que normalmente se hacen en los servicios de salud. Y de esa perspectiva me parece que no solo debería ser concursos internos, sino que debe ser abierto, libre y transparente para que cualquier chileno con las competencias y habilidades pueda postular. Eso. Muy bien. A ver, un punto al respecto. A mí me correspondió ser delegado presidencial para armar la región de Los Ríos y no fue ningún acuerdo político, fue aplicación estricta de la norma, era que la primera obligación de los servicios, incluyendo el MOP, que no es un servicio público propiamente tal, así definido en su planta, pudiese hacerse concursos internos. Los concursos de promoción no solamente una costumbre del Estado, es una norma del Estado que, tratándose de pasar de honorarios o contratas a plantas, los primeros que pueden concursar por sus méritos son los propios funcionarios que han venido adquiriendo conocimiento. Por lo tanto, son concursos de promoción, no es una promoción interna sino más. Y si quedasen plantas disponibles, no habiendo interés de funcionarios que se trasladen. Nosotros en Los Ríos recibimos funcionarios de Punta Arenas, funcionarios de Iquique, que postulaban a tener esa posibilidad, el resto es concurso público. De tal manera que en este caso dejamos la palabra al Ejecutivo y votamos. Por su intermedio, presidente, le puedo ofrecer la palabra, o sea, le podemos ofrecer la palabra al abogado. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho también de saludar a todos los honorables senadores. Lo primero, claro, hago eco un poco de las palabras del presidente. Esto no se trata como de un acuerdo, sino que se trata de respetar ciertas normas vigentes y también respetar cierta tradición. Ustedes de seguro han visto varias creaciones de servicios y todas estas normas de DFL son bastante similares. Con esto quiero decir que también hay un conocimiento acumulado por años en esto y nosotros no estamos innovando en estos puntos. Lo que no significa, desde luego, que dadas las circunstancias uno pueda considerar que hay puntos en que sí corresponde innovar. Y en esto no es que se cierre los concursos externos, sino, como bien dijo el presidente, en general la carrera funcionaria, una vez que se hacen los traspasos y se crean, si hay cupos o cargos vacantes, se llenen con promociones internas. Una vez que queden libres, porque seguramente pueden quedar libres, se abre al concurso externo. Así en el estatuto administrativo y así en general en la administración, para promover justamente la fidelidad con el cargo, promover la expertise también en los cargos. Y así está diseñado y no ha generado hasta el momento problemas al respecto. Entonces procedemos a votar. Señor secretario. Entonces, vamos a poner en votación la indicación 66 de los senadores Gaona y Chaguán, que suprimen el artículo 2º transitorio. Senador Chaguán. Senador Gaona. Perdón, ¿la votación a favor significa mantener la indicación o significa Aprobar la indicación. Aprobar la indicación. Correcto, para que quede clara la votación. Sí, claro. A favor. Senador Gaona. A favor. Perdón. Senador Castro. En contra. Senadora Órdenes. Voto en contra. Presidente. En contra. Por lo tanto, se rechaza la indicación 66 por 3 votos en contra y 2 a favor. Claro. Las siguientes indicaciones, 67, 68, 69, 70 y 71, están en la misma tónica. ¿Se rechazan con la misma votación? Ya. Muy bien, entonces, acogiendo la propuesta del senador Chaguán, dado que las indicaciones van exactamente en el mismo tenor, se recogen con la misma votación, se rechazan. Muy bien. Por lo tanto, se rechazaría de la indicación 67 a la 71. Vamos ahora a la indicación 72, que es del presidente de la República. En ella
agrega en el artículo segundo transitorio a constitución del numeral 4 el siguiente numeral 5. La o el primer director del Servicio Nacional de Salud Digital para efectos de la instalación del servicio podrá ser nombrado por el Presidente de la República a partir de la publicación de esta ley sin sujetarse a lo dispuesto en el título sexto de la Ley 19.882. El que en todo caso deberá contar con reconocida experiencia en gestión pública y servicios digitales en el ámbito de la salud, quien asumirá de inmediato y desarrollará sus funciones mientras se efectúe el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del sistema de alta dirección pública. En su inciso segundo, prosigue estableciendo que en el acto de nombramiento el Presidente de la República fijará la remuneración y la asignación de alta dirección pública que le corresponderá a la o el director nacional, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta del personal. En tanto no entre en funcionamiento el Servicio Nacional de Salud Digital, la remuneración de la o el director se financiará con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Muy bien, someto a votación. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. Muy bien. Se aprueba la indicación 72 por 5 votos a favor. Vamos ahora al artículo cuarto transitorio con la indicación 73, en la página 105 del comparado. El artículo cuarto transitorio dispone que se refiere a que en tanto no se constituya el o los servicios de bienestar del Servicio Nacional de Salud Digital, sus funcionarios y funcionarias traspasados conforme al artículo primero transitorio podrán continuar afiliados a los servicios de bienestar de la Subsecretaría de Redes Asistenciales o de la Subsecretaría de Salud Pública según corresponda. Los funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de la Subsecretaría de Salud Pública que sean traspasados al Servicio Nacional de Salud Digital podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios de las señaladas entidades hasta que el Servicio Nacional de Salud Digital cuente con una asociación de funcionarios constituida en virtud de la Ley 19.296. Con todo, transcurridos 2 años contados desde la entrada en operaciones del Servicio Nacional de Salud Digital, cesará por el solo Ministerio de la Ley la afiliación de la y los funcionarios a las asociaciones de la institución de origen. Aquí la indicación 73 de los senadores Gaón y Chaguán sustituye la expresión transcurrido 2 años contados por transcurrido 1 año. Senador Gaona. Es solo una cuestión de tiempo para acelerar la formación de las asociaciones gremiales correspondientes. Nosotros creemos que 2 años es un exceso y parece que 1 año debería ser suficiente como para que los trabajadores se organicen y puedan tener su nueva modalidad en su nuevo servicio. Muy bien, yo creo que hay que votarlo. No ha habido consenso dentro de la mesa. Algunas personas han señalado como una expresión antisindical. Yo creo que no es así. No obstante, es un tema de aceleramiento de los plazos. Ahora, lo que tenemos que hacer es someterlo a votación para mantener la indicación del Ejecutivo y darle 2 años de plazo a los gremios para que se reorganicen. Van a venir de distintas regiones, probablemente en este concurso de promoción, van a tener que conocerse, ajustarse, armar su nueva historia y por lo tanto algunos de nosotros creemos que 1 año no alcanza, más bien es lo que señala el Ejecutivo lo que corresponde. Pero lo vamos a votar. ¿Sí? ¿Lo votamos? Lo votamos. Votamos la indicación. Es la indicación. En votación la indicación 73. Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor. Senador Gaona. A favor. Senador Castro. En contra. En contra. Senador Flores. En contra. Se rechaza la indicación 73 por 3 votos en contra y 2 a favor. Colegas, no queda nada. mire, perdón, tenemos 2 senadores, podremos seguir manteniendo el quórum. No obstante, miren, quedan 7 minutos. Sugiero lo siguiente, en el fair play que siempre nos llama, ¿no? Propongo lo siguiente, si ustedes lo autorizan,
pedir autorización de la sala, con 1 hora más o menos despachamos el proyecto. Quedan 6 o 7 indicaciones. Hoy. ¿Ah? El lunes tenemos inteligencia, tenemos varias cosas. Y está con discusión inmediata. Y estamos con discusión inmediata Entonces, es 1 hora la que necesitamos para poder despachar. ¿Les parece que pidamos de 3 a 4? ¿No puede, Sergio? ¿Y paralelo a la sala, de 4 a 5? Sí. Ya. Sí, está bien. Presidente, pero además los artículos que faltan, presidente, son de fácil resolución. Yo creo que lo podemos despachar esto en 10 minutos. Y escúchame, y hagamos un fair play, porque entendiendo que ustedes son 3-2 y se va el senador Castro, mantenemos el equilibrio. Entonces, eso. A ver, sí, pues seguimos con el mismo equilibrio. yo revisé todas las transitorias, antes que se vaya el senador Castro y que se vaya la senadora Ortiz, que también tiene otra comisión. Revisé todas las transitorias. No hay un objeto de una discusión polarizada ni demasiado... No hay. Lo que viene, yo diría que es de fácil acuerdo. Y por lo tanto, yo no tengo ningún problema para quedarme unos minutos más. Igual puedo contribuir. Senador Castro, ¿qué opina? Porque la convocatoria fue para las 12:30, pero ¿qué opinan ustedes? Si lo hubiese, miren, para completar el fair play, si lo hubiese, lo dejamos pendiente. Van a ser avisados, porque ustedes van a estar en otra comisión. Si lo hubiese, van a ser avisados para que puedan despacharlo concluir. Lo mismo con los dos asesores, de la senadora Órdenes y el senador Castro. Ustedes se quedan, chicos, ¿no? Muy bien. Solicito autorización entonces para poder prorrogar hasta total despacho. Bien. ¿Sí? Creemos que 15, 20 minutos terminamos. ¿Sí? Listo. Muy bien, prorrogado. Muy bien. Seguimos, señora secretaria. Te van a minería. Ya. Vamos a la indicación 74 de la senadora Pascual para incorporar los siguientes artículos 8º y 9º transitorio nuevos. El artículo 8º transitorio dispone que para efectos de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026 y el reajuste del año del Sector Público 2025, se considerará el informe de brechas efectuados por el Fondo Nacional de Salud, pudiendo sustituir los cupos del personal faltante. Y el artículo 9º transitorio señala que al personal del Fondo Nacional de Salud le será aplicable lo dispuesto en la Ley 21.409, que establece un descanso reparatorio para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que indica en reconocimiento a la labor desempeñada durante la pandemia por COVID-19. Dos puntos aquí. Primero, es inadmisible, y segundo, una precisión, el bono COVID ya no existe, por lo tanto, también es extemporáneo. Por lo tanto, se declara inadmisible. Seguimos. Inadmisible entonces la indicación 74. Vamos a la indicación 75, que modifica el artículo 8º transitorio en su numeral 1. El artículo 8º transitorio dispone que las modificaciones introducidas al decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 entrarán en vigencia con la gradualidad que indica a continuación. Y aquí tenemos las indicaciones 75, 76, 77, que modifican los plazos por los cuales entran todo el sistema que regula las licencias médicas. Esta es una materia de quórum calificado y de iniciativa exclusiva. Muy bien. A ver, aquí tenemos... Perfecto. Yo lo que... Muy bien. No. Lo que yo iba a hacer, sí, honestamente... Para que quede registro, retiramos las indicaciones. Queda muy bien. Retiramos entonces las indicaciones 75, 76 y 77. Lo que yo iba a hacer con esta indicación, para serle franco, era preguntarle al Ejecutivo si podíamos encontrar un guarismo intermedio entre el 13º y el 3º. No sé. ¿No les da? Ok, se mantiene entonces la indicación retirada. Muy bien. Claro. Con esa declaración, ¿para qué apretarse el cinturón, no? Muy bien, seguimos, señora secretaria.
La indicación Para que vea que 78. uno es justo, para que vea que uno es justo. La indicación 78, que era al artículo 9º transitorio, también la dio por retirada los autores. Muy bien. Vamos. No. Sí, también es de plazo. También está retirada. Sí. Ya, luego vamos a la indicación 79, que es una solicitud de votación separada conforme al artículo 164 del reglamento para el artículo 10º transitorio. Yo creo que aquí vamos a tener una discrepancia y una votación. En el mismo fair play, dejemos esta votación para el final porque de lo que se trata es de suprimir de los 5 cargos que necesita el Servicio de Salud Digital. Perdón, la central de abastecimiento, perdón. Perdón. Sí, nada más. Sí, 79-80. Ah, sí. Entonces, dejémoslo para el final esta. O que nos expliquen por qué 5 cargos más de Senabas. En el mismo criterio de la requisición. Sí, el micrófono, por favor. Perdón, ¿por qué Y la 5 mascarilla, cargos por más? favor. Si nos explican razonablemente, uno lo puede entender, porque estamos hablando de aumentar el aparato del Estado, aumentar el gasto fiscal, y es precisamente lo que queremos empezar a evitar. Con la mascarilla también se Pero escucha súper bonito. si hay una razón valedera, no hay problema. Subsecretario, le ofrezco la palabra. En una de esas podemos resolver ahora y si no, en el mismo fair play tendríamos que avisarle a los otros colegas para que vengan. Muy bien, podemos seguir. Sí, muy brevemente, presidente, el motivo de reforzar la dotación de Senabast en este artículo tenía el propósito de ampliar el espectro de acción de Senabast en materia de las compras que realiza. Históricamente Senabast se ha concentrado en fármacos y este proyecto de ley regula todo el ámbito de dispositivos médicos, donde Senabast tiene poca hoy día experiencia y capacidad. Bueno, claro, sí, no. Entonces, justamente en línea con esa ampliación del giro de Senabast hacia el mundo de los dispositivos, incluso puede ser hasta los equipos más grandes que eventualmente... Senabast tiene una dotación aproximada de 200 y algo funcionarios. Se planteó este fortalecimiento de Senabast con ese objetivo, con el objetivo de darle la musculatura que necesita para ampliar el giro, que tiene otra especificidad, digamos, todo este ámbito de los dispositivos médicos, y 5 era un número acotado para esa ampliación de giro según la consideración que teníamos, entonces ya estábamos como justito. En la discusión, 200 son, algo así. Algo más de 200, Sí. 250, 230. Sí. No recuerdo el número exacto, pero era Ahora, por ahí. en todo caso, lo que acaba de decir el subsecretario, porque por esa razón le estuvimos dando una vuelta, la verdad es que con todas las nuevas atribuciones que va a tener Senabast y con lo que esperamos Senabast, 5 funcionarios nuevos para producir nuevas funciones, es nada. Yo al revés, yo reclamaría de por qué tampoco, si es que tenemos la ambición de transformar de verdad Senabast en una institución más eficiente, que ha tenido problemas en su historia, digamos, ¿no? Si eso es evidente. Senador Chaguán. No, presidente, a ver, vamos a retirarla, pero esperamos que haya mucha eficiencia en el trabajo, porque no se trata de seguir sobredotando Senabast, que a mi juicio no ha tenido una acción deficiente o deficitaria, y efectivamente se van a incorporar los dispositivos médicos para que no sigamos comprando, siempre y cuando nos sigan comprando por Temu, porque eso sería un desastre. Entonces, no, por Temu. Si compran los preservativos por Temu, entonces no me parece que es un poquito mucho. No. Hay que cambiar eso. ¿Se retira entonces la indicación? Muy bien, se retira. Indicación 79 retirada. Y nos vamos a la última indicación, que es la 80, dentro de aparte de las pendientes, en numeración, que es al artículo 11º transitorio, que faculta al presidente de la República para que dentro del plazo de un año
contado de la publicación de esta ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley que sean expedidos por el Ministerio de Salud y suscritos por el Ministerio de Hacienda, modifique la bonificación por desempeño colectivo contemplada en los preceptos que allí dispone. Además, suprimirá la bonificación por desempeño individual que señala la indicación 80 de los senadores Gaón y Chaguán, que reemplaza la expresión suprimirá por modificará o suprimirá. A ver, aquí hay un punto, yo quiero escuchar al Ejecutivo en esto, porque uno pudiera pensar de que el suprimir es eliminar esa bonificación, permitiría el espacio para poder modificar. Yo entiendo que el Ejecutivo tiene una propuesta distinta y que por lo tanto bien vale la pena aclararla, digamos. En todo caso, yo aclaro que esta indicación es inadmisible y en ese escenario deberíamos darle a la inadmisibilidad, pero bien vale, creo, una explicación del Ejecutivo. Es inadmisible, pero bien vale darle la explicación al Ejecutivo, nada más. Presidente, la modificación que estábamos introduciendo era, solo recordar, sobre las asignaciones en la ley médica, que tenían 3 ámbitos. Uno de esos ámbitos, o sea, 2 de esos ámbitos eran la asignación por desempeño colectivo y individual. Creo que era el término que tiene esos 2 bonos que reciben los médicos. Y el que se suprime en la propuesta es el bono por desempeño individual, para que esos recursos se traspasen al bono por desempeño colectivo y que el bono por desempeño colectivo se crea en el contexto de la ley 19.644, ¿cierto?, como un bono dedicado específicamente a incentivar la productividad médica. Correcto. Y eso, entonces, ese era el diseño que se generaba con la supresión del bono por desempeño individual, al suprimir esa, que permitía traspasarla. Ahora, la indicación dice modificará o suprimirá, entonces tampoco es, digamos, hace daño a la propuesta. Y da más flexibilidad, claro. Claro, ahora el tema está en que, así como está, es inadmisible. Es inadmisible, pero quise abrir el espacio. Sí, es inadmisible. Ok. Muy bien, sí. Inadmisible el 80, entonces. Y nos vamos ahora sí al 81, que es un artículo transitorio nuevo de los senadores Gaón y Chaguán, que agregan una disposición que faculta al presidente de la República para que dentro del plazo de un año, contado de la publicación de esta ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud y suscritos además por el Ministerio de Hacienda, para que modifique la gobernanza del Fondo Nacional de Salud, pudiendo establecer un órgano directivo de carácter colegiado y modificar la forma de designar a su director. El proceso deberá incluir etapas objetivas de selección a través de la participación del Consejo de Alta Dirección. Sí, es inadmisible. El Ejecutivo tiene un diseño propuesto que ha estado en la ley. Muy bien, lo declaramos inadmisible. Ahora quisiéramos abrir esa discusión, por último, durante la tramitación de la ley, que eso es lo que esperamos, una nueva gobernanza. Votamos al tiro. Sí, vamos a resolver la 15 y la 16. Vamos a las indicaciones 15 y 16 en la página 24 del comparado. Estas indicaciones apuntan al artículo 23 bis nuevo que se incorpora en el DFL1. Y este artículo 23 bis nuevo dice relación con las funciones del director de FONASA. Aquí señala el 23 bis que los médicos cirujanos regidos por la ley 19.664, por la ley 15.076, que se desempeñen en el Servicio Nacional de Salud Digital, podrán ser contratados o nombrados para realizar sus labores fuera de las dependencias institucionales mediante la utilización de medios informáticos dispuestos por dicho servicio. La indicación 15 y 16, la 15 es de la senadora Órdenes para reemplazar en todos los incisos la expresión los médicos cirujanos por los profesionales del área de la salud. Y los senadores Gaón y Chaguán reemplazan también la expresión médicos cirujanos por profesionales de la salud y médicos cirujanos por profesional de la salud. En la sesión pertinente, cuando se empezó a tratar estas indicaciones, se hizo presente que al cambiar la expresión
iba más allá en el sentido de que aquí se está aumentando el universo en el cual van a poder, los profesionales que van a poder ser contratados. Hay una acotación adicional, y es que la nomenclatura que hoy día está vigente en la ley médica establece el término profesionales funcionarios. Y si vamos a... ¿Perdón? ¿En qué habíamos quedado? Explica, Caro, sí, no hay problema. Gracias, presidente. No, en la misma sesión a que hace referencia la secretaria, la ministra expresó que en realidad era mejor usar el término profesionales de la salud y no profesionales funcionarios, porque hay quienes no integran el Código Sanitario, no están comprendidos ahí, como los psicólogos, creo que dio el ejemplo de los psicólogos, que tendrían que estar también acá, por lo tanto no sería pertinente y es mejor profesional de la salud. Senador Chaguán. No, por una deuda incumplida de esta administración durante 4 años que se nos comprometió, porque los proyectos son de nuestra autoría, de los quinto. 3 senadores que estamos acá presentes, varios de ellos, esperando que distintas profesionales de la salud puedan ser incorporados al Código Sanitario, esas mesas que nunca terminan. Por eso es mi inquietud respecto del subsidio de incapacidad laboral. Y acá nuevamente Oye, estamos... podríamos dejar de votar este último artículo hasta que escuchemos la respuesta del Ejecutivo, si le vamos a poner urgencia al capítulo 5, que ya va a cumplir como la mayoría de edad. Así es. Porque involucra a los nutricionistas, médicos Sí. veterinarios, kinesiólogos, dentro de los profesionales de la salud. ¿En qué está eso, Subse, a propósito? Y los quiroprácticos también queremos... Quedan 2 minutos para cerrar la sesión. Está en discusión de la Cámara, en la Comisión de Salud de la Cámara, señor presidente. Vale todos los proyectos. Bueno, ahí le pedí... Perdón, presidente, pero ¿por qué no Senador Gaona. a las indicaciones? Yo creo que efectivamente hay que ampliar esto a profesionales de la salud. Pero actualmente está solamente Sí. para los médicos cirujanos. Sí, nada más. A usted, Lo ampliamos, sí. al aludir a profesionales de la salud, efectivamente ingresan otros profesionales. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a confiar en que su secretario va a hacer gestiones para que el gobierno le ponga urgencia al capítulo 5. Hay que resolver eso. La verdad es que eso se zanjó. Se zanjó. Había una sola profesión que estaba en cuestión, dada la amplitud y una relación que más bien era tangencial dentro de lo que significan profesionales que trabajan para generar un estado de salud distinto, y el resto era pura unanimidad. Entonces despejemos eso, vamos a hacer justicia con varios gremios, de distintos niveles, y poder tener de verdad el concepto de equipo de salud mucho más amplio. Yo creo que es un tema que hay que despejar. Dicho esto, antes que se nos agrave el senador Gaona, de ahora que está con mascarilla, aprovechamos. No. Lo votamos de inmediato, querido colega. Entonces, vamos a poner en votación lo que aquí se ha dicho, profesionales de la salud. Que es una sola, pues. A ver. La 15 y la 16. Es lo mismo. Y estamos claros en eso. No lo voy a aclarar inadmisible, me la voy a No, jugar. pues el Ejecutivo está de acuerdo, ¿no? Sí, todos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Votemos. Espere. Ya, muy bien. Por unanimidad se involucran a todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos cirujanos. Buena cosa. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Pepe. Que se faculte a la Secretaría para que nosotros después podamos hacer todos los acomodos y arreglos. Muy bien, ahora quiero decirle, colegas, que hemos despachado tal vez el proyecto más grande que ha presentado este gobierno y lo que significa en las expectativas ciudadanas, la modernización de los servicios de salud, del sistema de salud, la creación del Servicio de Salud Digital, la modernización de FONASA, de Senabas, del ISP, va a ser una gran cosa. Yo creo que esto es de los mejores proyectos que hemos tramitado, y debo decirlo,
que gracias a la participación de los 5 colegas, senadoras y senadores, y también de la mesa técnica, se la jugaron completa. Agradecemos la buena disposición del Ministerio de Salud, la participación del Ministerio de Hacienda, de la SECPRES, porque yo creo que dimos un tremendo paso en despacharlo a la sala. Si alguien quiere opinar. No, simplemente... ¿Qué? La Comisión de Hacienda. Sí, Muy bien. felicitarnos, reiterar la felicitación a la mesa técnica, que fue fundamental, lo primero. Y lo segundo, señalar que esperamos que esto provoque un cambio, una mejor eficiencia del sistema público de salud, que son nuestras aspiraciones. Y acá tenemos una derecha dialogante. Muy bien. Despachamos el proyecto de la comisión, se va haciendo y esperamos que vaya pronto a sala. Muy bien, muchas gracias. Buena cosa.